para hablar de este tema que no solamente a las mujeres, sino también a los hombres les compete. Gracias, compañeros, por acompañarnos también en esta mañana. Nos acompaña también el doctor Carlos Lectic. Él es ginecólogo obstetra también. También. Le quiero preguntar y queremos comenzar preguntándole por qué actualmente todavía sigue siendo un problema el visitar al ginecólogo, doctor. Híjole, es un tema, yo creo que nos podremos pasar toda la hora del programa y las 2 horas que siguen, pero en resumen, Sí. tiene que ver un tema con cultura, tiene Ajá. que ver un tema con pudor de la misma mujer. Ok. A veces, sobre todo en comunidades muy humildes, o te vas al Ajá. servicio social y cosas así, te enfrentas a que no, a ti no te tiene que tocar el doctor, entonces si no es doctora no vas, entonces si el doctor que llegó de pasante en servicio social es hombre, pues ya pasó un año, ¿no? Y si sigue otro hombre, pues ya pasó otro año porque les prohíben ir y cierto tipo de cuestiones culturales más que otra cosa, ¿no? Es muy importante entonces que estos tabúes y estas restricciones queden a un lado, Juan. Así es. Y doctor, antes de comenzar a hablar sobre los trastornos más comunes a nivel ginecológico en medicina, yo quiero hacer una pregunta. ¿Es recomendable que en la familia, cuando la mujer acude a su visita con el ginecólogo, pues el hombre también se involucre de alguna manera acompañándola y estando con ella ahí? Totalmente de acuerdo. A mí Es una no me consulta molesta, de dos, entonces. Claro, a Muy mí no me bien. molesta que vaya con la pareja, con el esposo, con el novio o inclusive con la mamá, etcétera, en caso de adolescentes. Sí. No hay ningún problema. Mientras más cómoda se sienta ella y más apoyada, la revisión de nosotros, Sí. pues claro, la revisión de nosotros va a ser mucho más fácil, ¿no? Sin duda y ella alguna. se va a sentir más relajada y sobre todo va a ser menos molesta para ella. Ok. ¿no? Doctor, y ya entrando más en tema de lo que son las infecciones, ¿cuáles serían como las más comunes y a la vez cómo se pueden detectar? Mira, lo más común son infecciones por hongos, por bacterias o por parásitos. Ok. La vía genital de la mujer es un caldo de cultivo perfecto para cualquier microorganismo y va a depender obviamente de su sistema inmunológico. Ya. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer le da gripa a una mujer, le damos tratamiento con antibiótico, eso va a bajar las defensas Sí. y el mismo antibiótico va a barrer contra todos los microorganismos que la protegen. Ok. Entonces va a quedar desprotegida y va a quedar más sensible a cualquier microorganismo tipo cándida, tipo alguna bacteria, alguna garnerela, alguna cosa así. Existen otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero lo más frecuente son sobre todo hongos, ¿no? Ok. Niñas que van a la playa y regresan con, ¿sabes qué? Me tengo comezón, tengo ardor, tengo flujo, tengo cosas Muy así. bien. Doctor, usted menciona algo sumamente importante que son niñas y adolescentes. La consulta ginecológica no está solamente dirigida a las mujeres luego que ya comienzan su actividad sexual. No. Ya un adolescente, si necesita ir a una consulta, debe hacerlo y por eso mencionaba usted también la compañía de Sí. su mamá, si la quiere acompañar. ¿Qué edad entonces la prudente luego de su primera menstruación? Yo te por puedo ejemplo? decir, mi paciente más chiquita, Sí. cuando yo la empecé a ver, tiene 9 años. 9 años. Entonces, a cualquier edad. Y la vi Ajá. obviamente junto con el pediatra, etcétera, etcétera, por recomendación de ellos mismos. ¿Qué trastornos a esa edad entonces Yo se pueden siempre les presentar? digo, por ejemplo, ¿a qué edad te traigo a mi hija, Carlos? Sí. A la edad que ella quiera. Ajá. Tráela a una consulta contigo, ¿sí? Platico yo con ella, te gana su confianza, le explicas lo que es una revisión. La revisión ginecológica en una niña o en un adolescente no es la misma que en una señora que ya tiene una vida sexual o en un adolescente que ya tiene una vida sexual, ¿no? Entonces, el chiste es ganarse un poquito su confianza y ellas mismas son las que dicen, oye, yo quiero ir. Muy bien. ¿no? Los pediatras también son los que de repente se voltean con nosotros y me dicen, oye, pues ya empezó a arreglar, ya tiene esto, ya tiene este dolor y cosas, o le encontraron un quiste, Porque entonces sí te se la mando. presentan a Sí, temprana claro. edad. ¿Qué trastorno entonces podemos encontrar a esta edad? Sobre todo en las jóvenes mucho es dismenorrea, que es el dolor con la regla. ¿no? Ajá. La mamá se espanta mucho por ese dolor, la paciente se siente muy mal y aparte de eso, los primeros ciclos de cuando empieza una menstruación nunca van a ser regulares. Son ciclos muy irregulares los primeros 2 años de que empieza la regla. Entonces, en ese momento la mamá se espanta porque de repente es que ya lleva 15 días reglando, es que ya lleva 3 meses que no le baja, es que ya le duró 10 días y es impresionante el sangrado. Entonces, en esos momentos es cuando nosotros entramos. Inclusive los trastornos menstruales como tal es la segunda causa de absentismo laboral, ¿sí? A nivel mundial. ¿ok? Tanto por la segunda causa. Claro. La primera se llama fibromialgia y es una enfermedad que todo el mundo dice que no existe, pero sí existe. Sí. Pero la primera causa ginecológica es el dolor menstrual y los trastornos de sangrados uterinos Se anormales y subestiman, sangrados doctor, y son por bien disfunción. fuertes a veces. Entonces, La verdad, claro. sí. Para puntualizarlo, porque luego mucha gente se va con este mito. No tiene nada que ver en sí ni la edad, o no es un factor determinante, ni tampoco la actividad sexual. No.
Porque yo he conocido gente que me dice, no, es que yo no voy al ginecólogo porque yo todavía no he tenido relaciones, ¿yo para qué voy? Y no tiene entonces nada que ver, es un mito Nosotros enorme. hemos operado gente que nunca en su vida ha tenido relaciones con un cáncer de endometrio, con un cáncer de mama o con quistes en los ovarios. El que tengas vida sexual no estás exento o no exento de tener alguna alteración, ¿no? Ok. Muy bien, doctor. Oiga, una pregunta. ¿Cada cuándo debe de llevarse a cabo una revisión ginecológica? Porque excusas para no acudir al médico las hay al Todas. por mayor. Sí. Y también vida. responsabilidad de los hombres con Claro. nuestra pareja, pues es llevarlas, o sea, decirles, no, vas. Lo ideal es por lo menos cada 6 meses. Sí. Es igual que al dentista. Muy bien. Ok. Cada 6 meses a una revisión. En esa revisión, si ya pasaron 2 años de la primera relación sexual, se tomará una citología vaginal, un examen de Papa Nicolau, Sí. y ese sí se toma una vez al año. Muy bien. Ok. Pero revisión tanto de glándulas mamarias como de útero, ovarios, etcétera, ese sí es cada 6 meses. Eso sería lo ideal. Yo lo que le digo a mis pacientes es, bueno, por lo menos, venme a ver una vez al año. Sí, sí, está todo Sí, bien, ¿verdad? Lo ideal sería cada 6 meses. Ok. Sí. Pero si no, venme a ver una vez al año. O bien cuando te sientas mal. Por supuesto. Cuando está todo bien. Cuando todo está bien, una vez al año por lo menos. Sí, claro. ¿Cómo sabemos que no todo está bien? ¿Cuáles son los principales indicadores que nos dicen que la mujer tiene que ir al ginecólogo? Pues mira, puede tener dolor en el abdomen, puede tener alteraciones en la regla, puede tener flujos y alteraciones en la parte genital, ardor, comezón, etcétera. No sé, que no se puede embarazar, por ejemplo, es una Claro. causa frecuente de consulta y en estos tiempos más frecuente. Que Pues tenga ante un la menor retraso duda, ¿no? menstrual. Ante la menor duda. Ante la ¿no? menor duda, acudir Sí. con el médico, con el ginecólogo. todo. Muchas gracias, doctor Muchísimas Lextic, por gracias. estar con El gusto nosotros es mío, como siempre. el día de Muy hoy. amable.